Buenas noches a todos los amigos que están entrando en línea. Saludos a todos. ¿Cómo estás, hermano? Javier. Sí, te comento que cuando tú no lo pones, el giro automático no acepta, entonces he aprendido a la fuerza esta noche. Bien, Javier. Bienvenido, Javier Rebollo, a este espacio, hermano, que se llama Yo Opino, sin embargo. Vamos a tocar un tema muy especial para los parqueños, obviamente para los ayopeños y, por qué no, para muchos bolivianos, que por cierto, no solo hacemos esa costumbre aquí en Bolivia, los que están afuera también siguen con esa costumbre y nos vas a hablar de Todos Santos. Bienvenido, Javier, una vez más. Gracias, Humbertito, por la invitación. Saludos cordiales a todos los paisanos. Yo también estoy muy triste por la noticia, sin embargo, prefiero no hablar de aquello, pero sí repudio la actitud, ¿no?, de la injusticia que existe en nuestro país y de manera particular en este momento en nuestro pueblo, porque a legua se nota que es una gran injusticia, ¿no? Sin embargo, aprovechemos el tiempo para poder transmitir un poquito de lo que nosotros vivimos en este tiempo, como cultura, como creencias, como fe. Justamente de eso se trata. Tenía que ser los viernes de cultura, ¿no?, los viernes de valores. Sin embargo, por el tiempo y todo eso lo estamos haciendo por hoy, día miércoles, ¿no? Vamos a compartir esta noche lo que es Todos Santos. Vamos a comenzar primeramente de manera cultural, lo que se entendía en la zona andina antes de que llegaran los españoles. Incluso nuestros antepasados, los incas, ya hacían el Día de los Difuntos o festejaban a las almitas, no a la muerte, a las almitas. La coincidencia que hay entre la fe católica y la creencia de nuestros antepasados, los incas, es que nosotros creemos en la vida eterna, la inmortalidad del alma. Nuestros antepasados, los quechuas y aymaras, creían que las almas eran inmortales. Una vez que se desprendían del cuerpo, se iban a las alturas simplemente, ¿no? El Hanajpacha, o en aymara el Jalajpacha, ¿no? Y por eso ellos venían a celebrar, no se iban tan lejos, venían a celebrar por mucho tiempo donde comenzaban las lluvias, tiempos de Todos Santos, hasta los tiempos de carnaval, incluso un poco más, hasta mayo, que también festejamos lo que es Santa Veracruz, ¿no? Entonces era una fiesta tradicional, una fiesta que comenzaba con las lluvias y terminaba también con la ida de las lluvias, ¿no?, donde las almitas de nuestros familiares venían a visitarnos. Incluso algunos dicen que convivían entre nosotros, ¿no? Algunas almitas vivían en las casas cuidándonos y otros estaban como achachilas ahí entre los cerros, entre los bosques, y en estos tiempos venían a visitarnos. Lo que pasa que como toda cultura tiene su equivocación, ¿no? La coincidencia entre la religión andina y la religión cristiana católica es que creemos en un solo Dios creador, que es Huiragocha para los católicos, Yahvé para los evangélicos, Jehová para otros, Alá. Es un Dios creador. Ahí sí le han achuntado nuestros antepasados, los incas. Sin embargo, sí, ellos creían por su ignorancia que el sol era Dios, la luna era diosa, la tierra era diosa, y que hoy, por la ciencia nos damos cuenta que no son dioses, sino creación de un solo Dios. Y era difícil suplementar o suplir estas cosas, y por eso los católicos se han ideado justamente de poner el Día de Todos Santos, que se celebraba en aquellos tiempos el 13 de mayo, pero justamente por lo del Halloween, que vamos a hablar más despuesitos, se ha trasladado justamente, ahorita me ha anotado la fecha,
el 835 por el Papa Gregorio IV, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura celta festejaba también algo parecido a nuestros incas, la celebración de los muertos y todo eso, ¿no? Pero muy distinto, porque los celtas festejan, digamos, la muerte, incluso invocación a Satanás y todas estas cosas. En cambio, nuestros incas simplemente invocaban a sus almas, ¿no? No a los muertos, a las almas que venían a acompañarnos para bendecir la cosecha y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían nuestros antepasados los incas? Paseaban por las calles con los esqueletos, con las calaveras, ¿no? Y entonces eso no les parecía bien a la Iglesia Católica. Por tanto, para hacer olvidar estas cosas, quisieron también poner como la víspera de las almitas, el Día de Todos Santos, ¿no? Donde se pueda festejar a todos los santos y al día siguiente a nuestros difuntos, fieles difuntos, no a la muerte, sino a nuestros difuntos, que también bíblicamente está respaldado, que claro, obviamente somos atacados bastante, digamos, por las iglesias evangélicas. Sin embargo, se puede también respaldar a través bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué es Todos Santos? ¿Qué es, hermano? Antes de que llegaran los españoles, no era Todos Santos, sino era Día de los Difuntos, ni siquiera Día de los Difuntos, sino era una fiesta con los difuntos, cuando comenzaban las lluvias hasta terminar las lluvias, hasta Carnaval aproximadamente, pero con la llegada de los españoles y con la religión cristiana católica, se limita solamente la visita de las almitas del 1 de noviembre a las 12 en punto hasta el 2 de noviembre, ¿no? Hasta mediodía. Pero de lugar a lugar va variando. En nuestro querido pueblo, pues festejamos les recibimos el día 31 a las almas pequeñas a mediodía, y en nuestras casas, porque en algunas zonas, en nuestra misma cultura, llegan todas las almas el día 1 a mediodía, pero a nuestro pueblo los niños llegan primero el 31 a mediodía a las casas, no al cementerio como en algunos lugares, ¿no? Porque algunos antropólogos dicen que llegan al cementerio, reciben en el cementerio, y el día 1 en Independencia llegan las almas grandes. Yo creo que en toda Yopaya llegan las almas grandes y se quedan hasta el día siguiente, hasta en la tarde, porque nosotros los despedimos a partir de mediodía. En algunos lugares del valle, pues hasta mediodía tiene que estar despachado, ¿no? Despachado, ya se han ido las almas. Y a partir del mediodía celebran la Huayunca. Yo recuerdo, seguramente muchos de nosotros vamos a recordar, que el día del cementerio, creo que ni música había, ¿no? Digamos, aparte del coro, ¿no? Se respetaba. Y al día siguiente recién comenzaba el primer Jochi, segundo Jochi, tercer Jochi, con las fiestas de los columpios que hoy también vamos a hablar. Pero después de hablar de esto, vamos a ver algunos significados, ¿no? Porque vemos colores, vemos también diferencias en algunas mesas. Mesas que se tienden, por ejemplo, de color blanco, como mantel blanco, y si es bandera blanca, bandera rosada, era una niña. Bandera blanca, bandera celeste, era un niño. Sin embargo, a veces nosotros podíamos cambiar en nuestras casas sin conocimiento y poner cualquier color, ¿no? Pero este tiene su significado antropológico justamente, ¿no? Y para las almas mayores se ponen justamente colores oscuros como el negro y el morado. En cuanto a las banderas incluso, ¿no? Para poder variar, también se pone algo de blanco, pero sobre todo negro y morado, ¿no? ¿Qué más se puede hablar? Decíamos que nuestros antepasados sacaban las calaveras. Hoy en día todavía sacan, ¿no? Algo parecido, digamos, justamente al Halloween, ¿no? De la cultura celta, ¿sí? Y eso puede ser peligroso, ¿no? Enfocarnos a celebrar la muerte. La muerte ha sido vencido por Jesucristo y el último enemigo que va a ser vencido, dice Dios,
va a ser justamente la muerte. La muerte es el enemigo, no puede ser, digamos, la Santa Muerte como se festeja, por ejemplo, hoy por hoy en México, ¿no? No hay Santa Muerte. La muerte es el enemigo y ha sido vencido. Nosotros celebramos el encuentro con las almitas que nos van visitando. No celebramos la muerte, sino la vida. Es más, nuestros antepasados no lo veían como algo tétrico, algo dramático, algo de miedo, algo doloroso, sino era fiesta, fiesta de las almas, que venían y convivíamos con las almitas, ¿no? Por eso, ¿no? Los aymaras dicen, por ejemplo, los ajayus, y nosotros los quechuas decimos los ayas, de ahí viene ayasamana, ayasamana. Aisamana decimos, pero ayasamana, ¿no? Entonces, las almas descansan en ese lugar. En Independencia tenemos dos ayasamanas, ¿no? De ambos lados, donde traían los muertitos, tenían que descansar en ese lugar. Por eso se llama el descanso de las almas, ¿no? Ah, es por ese motivo, Javier. Exactamente, por eso, ¿no? Decíamos, con la llegada de los conquistadores o la religión cristiana y Iglesia Católica, el rito se fusionó con la fiesta de Todos Santos. Y pese a adoptar, digamos, el nombre de Todos Santos católico, ¿no? Prevalece muchas costumbres andinas, quechuas y aymaras, ¿no? Donde los muertos, o donde las almas, no más que los muertos, las almas vienen a visitarnos en cóndores de las alturas. Hoy vemos en las mesas, en los mastacus, palomas también. Ya está cristianizado y está muy bien, no vamos a decir que está mal, ¿sí? De eso se trataba. Pero antes venían en cóndores y los cóndores eran hechos de harina de quinoa, porque el trigo no es de América, ¿no? No es latinoamericano, no es americano, ¿no? Entonces, cuando ya llega el trigo, tiene mayor consistencia el pan y entonces sale más bonito los urpus, las antahuahuas, los cóndores, las llamas, las escaleras, pero antiguamente era cóndor, ¿no? Pero también es una bonita fusión, digamos, que las palomas también que nos traen paz, que también nos van cuidando y todas estas cosas, ¿no? Que le vamos a explicar después. Vienen. Fíjense, el cóndor también es como un ángel de la guarda de estas almas que estaban en las montañas, que vienen algunos bajando por las escaleras y van por las escaleras, y algunos incluso traídos por los mismos cóndores, ¿sí? Vienen a servirse junto con nosotros los platos más exquisitos, los que más les gustaba a ellos, ¿sí? Vamos a hablar posteriormente de las tres dimensiones del Mast-Aku, pero por ahora solamente vamos a limitarnos a aquello, ¿no? Que venían a convivir, a tener fiesta con nosotros. Hemos hablado de los colores, de 1 de noviembre. Vamos a ir a acelerar un poquito. Quiero hablar un poquito de las antahuahuas, ¿no? Sí, vayamos a hay algunos antropólogos como Eisigeri, que escribe también mis ñatitas, refiriéndose al esqueleto humano, ¿no? Entonces, un interesante análisis de la antropología al lado de la paz, ¿no? Sobre los muertos. Él interpreta, por ejemplo, las antahuahuas, que nuestros antepasados los incas sacrificaban a los niños para que los espíritus, los dioses andinos, nos bendigan, ¿no? Pero yo me niego a creer a esto. Obviamente puede ser cierto en algunas zonas, pero conociendo a nuestros abuelos, la cultura incaica, no somos de la cultura de la muerte, ¿no? Las antahuahuas más bien son representados, sean niños o mayores, ¿no? Unas guaguas de pan, unas muñecas de pan, y el rostro lo más parecido al difunto, ¿no? Si era mujer, por ejemplo, con trencitas, con sombreritos, si usaba chulo, si tenía lunar. Entonces, antes, como se hacía de quinoa, salía medio chama, ahora se puede sacar, digamos, con los artistas que tenemos, lo más parecido posible, ¿no? Sí, pero exacto. Ustedes me dirán, por ejemplo, yo por lo menos me niego a creer que se sacrificaban los niños, ¿no? Por eso se dice antahuahuas, ¿no? Se dice antahuahuas por el muñeco y para representar al difunto, al muertito.
Otra cosa que hay que hablar es que si nosotros vemos una caña en el Mastacu, significa que el almita se va, digamos, como usando como bastón la caña de azúcar, y cuando tiene sed, entonces va sacando cañita por cañita para saciar la sed. Y no falta tampoco la coca, ¿no? La coca, que es tradicional, es una hoja milenaria que hoy por hoy, digamos, se está utilizando a diestra y siniestra. El nombre, como hace rato decía, que personas utilizan el nombre de un pueblo para servirse. De la misma forma, muchos narcotraficantes se sirven también de la hoja de coca con el nombre de la hoja milenaria, ¿no? Pero respetamos aquello, esa hoja es sagrada y está en la mesa de los difuntos, porque también eso va a soslayar, va a contrarrestar el cansancio, el hambre, como sabemos los que hemos pichado alguna vez, ¿no? Para un largo viaje está excelente la coquita, ¿no? Y también la chicha, que es tradicional del lugar, que es signo de fiestas, y en algunas culturas es la cerveza, el vino, en nuestra cultura es la chicha. Entonces, vienen las almitas, se sirven con nosotros y listo, ¿no? Y las velas para iluminar tanto la venida como la ida de las almitas, la luz, justamente, ¿no? Entonces, eso es el significado de estos. Después vamos a hablar también de los otros elementos, ¿no? En las comilonas también se estilan ya serenatas de interpretaciones musicales. Eso se respeta, no hay problema. Si ahora está evolucionando, no hay problema, porque recuerdo que en nuestro pueblo yo lo veía como algo sagrado. Solamente se escuchaban los coros, por ejemplo, un cantadito, ¿no? Ahora ya se escuchan, por ejemplo, cuequitas, guañitos, morenaditas, que está bien, ¿no? Que está bien, porque todo también va yendo en evolución. Yo también me alegraría que me toque una morenadita y una cuequita, digamos, en mi tumba, ¿sí? Si es cierto que yo vengo a compartir con los seres vivos. Así es, Javier. Entonces, interesante. Eso se respeta de lugar a lugar. La despedida de las almas, yo me he sorprendido y tampoco voy a juzgar, y está bien, ¿no? Por ejemplo, por primera vez he visto, cuando he venido a la ciudad o en estas zonas, la despedida de las almas, cuando le visten a alguien del difunto, le encargan, incluso se encargan a algunos que ya se habían ido hace tiempo, ¿no? Me lo vas a decir a mi tío esta cosita, por favor. En algunos casos, el almita recomienda a los hijos, a los sobrinos, a la esposa o al esposo, ¿no? Y después no quiere irse y a la fuerza, chicotazos, lo sacan. En algunos lugares es al contrario, es el almita que va correteando a chicotazos, ¿no? Tengo un estudiante justamente en antropología y está en Villa Tunar, y él nos decía, desde niño siempre el almita nos correteaba, pero era como algo de juego, ¿no? Como jugando. Y yo he visto también, digamos, no he visto tristes, están todos sonrientes y correteando a chicotazos a la almita, despedida de las almas, ¿no? Hasta mediodía del 1 de noviembre. En nuestro pueblo, pues, despedimos en la tarde del 2 de noviembre, ¿no? Con el canto de los coros, ¿no? Respectivamente hacer oraciones, el volteo de la mesa, y de esa manera despedimos a nuestros almitas. Pero lo importante es que rescatemos de toda la cultura de los valles y de toda la zona andina, en algunos lugares incluso del altiplano, ¿no? Entonces, nuestras almitas llegan el 1 de noviembre, mediodía, y al día siguiente hasta mediodía. Y si en Independencia pasa un poquito más, es porque somos querendones, nada más. Pero el significado es el mismo, ¿no? El 1 llegan y el 2 se van. Y el día 3, pues comenzamos con las fiestas. Pero antes del día 3, quiero limitarme rápidamente a los 3 niveles del Mastacu. El primer nivel justamente es el alma o ajayu está en el cielo, cristianamente hablando, o en el Hanajpacha, que representaba en las alturas, o el Jalajpacha, Aymara, Hanajpacha, Quechua, ¿no? Y ahí vemos en la mesa, más o menos en una altura un poquito alto, ¿no? Perdón, de la redundancia, o sea, arriba se le pone al cóndor, se pone también la luna, el sol, la estrella, como representando la cruz andina, hoy reemplazado también por la cruz cristiana, y está muy bien, ¿no?
Así. También se pone angelitos, ya decía que los ángeles andinos eran los cóndores, entonces está representado también por esto, ¿no? Entonces decíamos, el cóndor es el vigilante del cielo, según la cultura andina, ¿no? El arco, también vemos el arco, se realiza con la caña de azúcar, decíamos que puede servir al alma como bastón o como Un bastón, para ¿no? saciar la sed, ¿no? Después el sol que alumbra de día la almita y de noche la luna, digamos, ¿no? También se pone el retrato de, hoy que tenemos fotografías, el retrato de la almita. Antes se ponía simplemente la antahuabo, pero de quinoa, ¿no? La paloma que con sus ojos rojos, ¿no? Es interpretación andina, sin embargo es un símbolo cristiano, puede ver al alma, ¿no? La cruz andina o la estrella que representa el puente, el puente espiritual por donde ingresa el alma, ¿no? Como una puerta también simboliza. Después bajamos al segundo plano. Hemos hablado del Hanajpacha o el Jalajpacha Aymara. Ahora vamos a hablar del Caipacha, ¿no? Ya casi un poquito más bajando, ¿sí? Ya. Ahí vemos a la escalera por donde bajan del Hanajpacha, del Jalajpacha, del paraíso, por la escalera a las almitas. Está la llama que va a llevar, digamos, los regalos que nosotros le damos a las almitas, la comida, todo se va poniendo y la canastita de dulces, ¿no? La canastita de dulces lo pone y le carga su llamita y se lo lleva. Las antaobas que representan justamente las almitas. Después los urpus, que no era necesariamente el urpu que nosotros conocemos, la representación de palomas, sino un sinfín de animalitos, ¿no? Después ya, claro, se ha ido queriendo modificar solamente el urpu como una paloma, ¿no? En los platos de comida, frutas que le gustaba a la almita, está justamente en el caipacha. El agua y la chicha no puede faltar, el agua para saciar la sed y la chicha para festejar con nuestros difuntos, o las almitas, ¿no? La caña de azúcar, bastón para el difunto, las pastillas que están, digamos, en forma de canastas, los misquigallos y todo eso, justamente, y muchas veces con juguetes para niños y todo eso, porque le gustaba al difunto, ¿no? También se ponen, en algunos casos, en algunos lugares de la misma cultura, juguetes, muñecas, autitos y todo eso. Ahora vamos a hablar un poco del Ucupacha, ¿no? Del inframundo, del infierno, hablando cristianamente, ¿sí? Que tampoco se veía como algo diabólico, ¿no? O sea, un quechua o un aymara puro que ya no existe hoy, digamos, antes de que llegaran los españoles, no es que, digamos, veían al diablo, ¿no? Simplemente más bien como algo sagrado. Por eso es chocante, digamos, si nosotros somos cristianos católicos o cristianos evangélicos, ver un sapo ahí representando, vamos a ver como algo diabólico, ¿no? La serpiente lo mismo, pero eran símbolos, más bien la serpiente era símbolo de erotismo, por ejemplo, ¿no? Que te da miedo y al mismo tiempo te da curiosidad, te seduce, digamos, ¿no? Ese era el significado de la serpiente. Pero vamos a hablar, digamos, vemos serpientes, vemos lagartos, vemos sapos, que en la cultura andina no significaba algo malo, sino más bien eran los guardianes del Ucupacha, ¿no? Los guardianes del Ucupacha que cuidaban también a las almitas. Eso era el significado, digamos, de aquello, ¿no? Sin embargo, si vemos con los ojos cristianos, pues es algo raro, digamos, diabólico y todo eso, ¿no? Entonces, la bienvenida le damos nuevamente, para cesar esta parte, la bienvenida le damos el día primero a las 12 y la despedida el día 2 a mediodía. Eso es en una creencia, digamos, andina cristiana, ¿no? Sin embargo, bueno, como les digo, digamos, en Independencia nos alegramos un poquito más porque somos querendones. Sí. Y la Huayunca comienza después de despedir a las almas. En algunos casos, el mismo día 2, después de mediodía, y en nuestro Ayopaya, pues, en nuestra Ayopaya, ¿no? el día 3, ¿no? 3, 4 y 5, primer Hochi, segundo Hochi, tercer Hochi, como se hacía antes.
ahora felicito, digamos, sobre todo la familia Valencia y todos los que pueden, los que colaboran, por ejemplo, que están despertando o rememorando, queriendo recuperar nuestras costumbres y es algo bonito. Siempre que pueda participaré, ya hemos participado creo el año pasado, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la Huayunca. No sé si tenemos tiempo, tal vez estabas Sí, esperando a alguien. dale, no, sí, Ya, pero tenemos tiempo. Javier, ya. hablemos, terminemos con la Huayunca y hagamos un poco la diferencia ahora con lo de Halloween, ¿no? Entonces, Ya, Halloween creo que te interesa más, pero creo que te vas a no, decepcionar un poquito porque sí, no, en investigación, ya. sí, yo El también un poco he columpio investigado y es no, el es más que símbolo nada de porque, mofarse. Sí, dale sí, es nomás, más que nada, ¿qué decir? sí, Javier, era más que nada porque, bueno, hay muchos paisanos que viven en las ciudades y creo que como explicabas, hasta yo mismo desconocía, por ejemplo, que, que la creencia es que las almas permanecían 24 horas casi, ¿no? En la tierra. Y son costumbres tan bonitas que deberíamos aprender, pero veo que muchos paisanos, incluso ya siendo grandes, ahí están comprando sus disfraces, y eso quería un poco más o menos ver la diferencia, que no tiene nada que ver con nuestras costumbres, mucho menos con lo que nosotros somos, ¿no? Eso más que nada, Javier, por eso era. Pero Ya, seguimos, sí, no hay hermano, con la problema. coyunta. Está preparado para eso, digamos. Hemos hablado ahorita, digamos, de la bienvenida, la despedida y entramos ahora a la tercera parte, Exacto. que es la Huayunca, y luego vamos a pasar a otro tema prácticamente, que es Halloween, pero que está relacionado con estos días, ¿no? El columpio es el significado de mofarse de la muerte. Ese vaivén de lanzarse y acercarse al Ucupacha y alejarse nuevamente, ¿no? Por eso mi mamá, por ejemplo, todos los años columpia, en su edad sigue columpiando, ¿no? O sea, me sí, pide sí. disimuladito, me dice, guay, guay, un cachimoy, ¿no? Entonces, le hago columpiar y alguna gente dice, pucha, tan llora, incluso tan vieja, dice, ¿no? Sigue columpiando, pero en su mentalidad es alargar la vida, mofarse de la muerte, alejarse, ¿no? Eso es el primer significado del columpio, alargar la vida, burlarse, mofarse de la muerte, ¿no? Incluso burlarse en el sentido de que se canta, se divierte, se toma, se hace la burla, porque no en el sentido malo, sino que es una convivencia entre los vivos y los muertos, ¿no? Ese es el Exacto. significado Tiene lógica, ¿eh? principal. Sí, sí. Exacto, ¿no? El columpio es el escenario en que las nuevas relaciones de jóvenes inician, ¿no? Desde la adolescencia, pues, ¿no? Las mancapaltitas y todas estas cosas. Y, o sea, podemos nosotros éticamente, moralmente decir, pucha, no pasa nada, pero pasa, ¿no? Pasa porque justamente estamos en un momento con las hormonas alborotadas, qué sé yo, ¿no? Coqueteo. Entonces las mancapaltitas, pues, también son parte del erotismo y todas estas cosas, y cuando son mayores, pues la huayunca está acompañada de cantos típicos bayunos, el famoso Taquipayanacu de Todos Santos, ¿no? Que no se encuentra en todas partes, solamente en el valle, digamos, ¿no? Jeff Roy es una antropóloga, asocia la Huayunca con una época fértil que permitirá una relación estable, feliz y próspera. Cuando comenzamos nuestra relación en Todos Santos, entonces hay augurio, ¿no? Que va a prosperar esta relación, ¿no? Establecida bajo la protección de los ancestros que nos acaban de acompañar, ¿no? Es una bendición de las almitas también que dice, Huahuitay, ahí tienes, ¿no? A la cholita y con ella vas a vivir toda la vida. Eso es el significado también de la Huayunca, donde se va coqueteando la mujer al varón y el varón a la mujer, ¿no? Pues justamente los pretendientes son los aizadores, ¿no? O por lo menos uno de ellos y el amigo. Tradicionalmente, ¿no? Hoy, claro, con educación también se estira a mujeres casadas y todo eso, pero tradicionalmente eso es el significado de enamorar, ¿no? Y la mujer empieza a cantarle
o al que está cantando o al aizador justamente, ¿no? Exacto. Aizadores canquitas, recuerdan ustedes, ¿no? Interesante, sí. Se conoce que el movimiento insinuante del columpio, del vaivén, conlleva valores sexuales que contribuyen al incremento simbólico de la abundancia, la fertilidad y de los cultivos. El hecho de que los seres humanos nos deseemos, hombres y mujeres, provoquemos ese momento de erotismo, de sensualidad, también como que la madre tierra se desea, entonces va produciendo más, ¿no? Eso es otro de los significados. Por eso se alarga también Todos Santos. Yo, como palqueño, decía Todos Santos, acaba pues el 4, 5, 6, ¿no? El tercer Hochi, ¿qué es eso de estar festejando un mes? Recién ahora que investigo, le encuentro sentido por qué se celebra todo un mes. Todo un mes. Es más, se sigue alargando a carnavales y se sigue alargando hasta Santa Veracruz con esa temática de sensualidad, de erotismo, ¿no? El Taquipayanaco en carnavales sigue. En Santa Veracruz pedimos asca, pedimos guaguita, ¿no? Pues, eso es el símbolo, digamos, de la fertilidad que comienza en Todos Santos justamente con esta fiesta del tercer momento de esta fiesta de Todos Santos, ¿no? Que es la Huayunca, el tercer momento, ¿no? Primer momento, la bienvenida, segundo momento, la despedida, y ahora la Huayunca, ¿no? La Pachamama, que no es diosa, sino que es la madre tierra que produce, y tenemos que agradecer, ¿no? Y cuando hable de Halloween voy a hablar un poquito de esto justamente, ¿no? De creer en la Pachamama, pero sin idolatría, sin caer en idolatrías, ¿no? La Pachamama estaría estimulada por la actividad sexual de los humanos, ¿no? Justamente lo que decíamos hace rato. Le hacemos desear a la Madre Tierra, por tanto produce su simbolismo, su significado que le da eso, ¿no? Esta vida se prolongará hasta el carnaval y llegando justamente hasta Santa Veracruz, por ahí decíamos, ¿no? Entonces, es una época de enamoramiento de los huaynuchos con las zipacos, ¿no? Los elementos de la huayunca típicamente son, pues, también yo protestaba, ¿no? ¿Cómo van a armar en postes de eucalipto? ¿Por qué no hacen en chilichis como en mi pueblo decía, ¿no? Pero, o sea, incluso el columpio es una copia de algún lugar de España, ¿no? Que se ha traído igual que la pollera, y de eso vamos a hablar en otro momento. Pero, sin embargo, sí, es algo nuestro ya esto, que se arma en postes de eucalipto de 10 metros de altura, columpios 8 metros más o menos, y al otro extremo ponen, digamos, los runtucanastas en nuestro pueblo, y tradicionalmente eran runtucanastas y hoy pues, va evolucionando, porque en aquellos tiempos no había plástico, no había bañadores, no había baldes, y por lo que es barato, los locales van poniendo, pero ya es chocante, ¿no? Lo más bonito es lo nuestro y es más, mejor si se arma en un chilichi y en el otro extremo del chilichi se ponen las runtucanastas, ¿no? También tiene sus símbolos de erotismo. El huevo puede ser, digamos, entendido de diferentes maneras, ¿no? El huevo es semilla, digamos. El huevo también puede ser, digamos, interpretado como los huevos del varón, ¿no? Entonces, por eso se ponen los huevos. Se pone también algunos elementos como los urpus, algunos le ponen misturas, ¿no? La cosa es pasarlo bien, es fiesta, tiene que haber erotismo, tiene que haber sensualidad, ¿no? Las cholitas también, digamos, a veces entre chiste y chiste dicen guaira y chicamusa, pero en realidad también tiene su significado eso justamente, ¿no? De poder provocar justamente al huaynucho la zipaco, ¿no? Entonces son provocaciones justamente que se van dando en ese tono de siempre de fertilidad y hacer desear a la madre tierra para que sea más fértil, ¿no? Eso es principalmente el significado de la huayunca. Seguramente vamos a seguir investigando y cada vez vamos a ir mejorando el próximo año quizás, ¿no? Vamos a conocer más signos todavía, vamos a ir fortaleciendo, ¿por qué no también típicamente de nuestro pueblo, un purito, que es el significado de Todos Santos? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que me pedía Humberto, ¿no? De Halloween. Primero,
Es un sincretismo religioso ya, de hecho, la unión entre el catolicismo y la religión antigua. Cuando dos culturas se mezclan es sincretismo, y cuando es de religión, pues es un sincretismo religioso, ¿no? En algunos casos, como que se ponen de acuerdo, ¿no? Ya, no vamos a eliminar totalmente que vengan las almas, pero tampoco vamos a extender tanto y tampoco vamos a sacar a los muertitos, ¿no? Porque es también sacrilegio, no solamente sacrilegio, sino razonamos y decimos, pucha, si sacamos a los muertitos podemos estar desenterrando también con ellos enfermedades que puede darse entre los, ¿no? Entonces es por salud también, ¿no? No es bueno, digamos, sacar a los muertitos de las tumbas, ¿sí? Y no tiene sentido tampoco. Sí, de lo contrario, caeríamos poco a poco como lo que estamos cayendo por otro lado con Halloween. Entonces, Halloween también poco a poco se va sincretizando y ya está en nuestras casas, en nuestros barrios, ¿no? Y da miedo realmente. ¿Sí? Da miedo, pero tampoco no tenemos que ser tan trágicos, porque donde tenemos que trabajar más bien es en la educación de nuestros hijos, en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, porque finalmente Halloween es una noche y muchas cosas ocurren y no nos escandalizamos de esas cosas cuando ocurren y queremos atacar solamente esa noche, ¿no? Porque en nuestro pueblo se escuchan ya cosas que no se escuchaban antes. Antes se escuchaban borracheras, pandillas, ahora se está escuchando hasta drogas. ¿Por qué no? Porque la droga se hace por todo lado, a diestra y siniestra, en nuestras narices. Entonces, ¿de qué nos vamos a escandalizar de una noche de Halloween cuando tenemos que trabajar mucho por la concientización, ¿no? Tenemos que trabajar mucho por la educación de nuestra niñez y la juventud. Eso es justamente curar la herida sacando la pus. De lo contrario, si nos preocupamos de la noche de Halloween, estaríamos poniendo pomaditas y eso va a crecer. No nos estamos preocupando del verdadero problema. Halloween, según la teoría tradicional, tiene un origen, una festividad céltica, ¿sí? Una cultura, los celtas, conocida como Samaín, ¿no? Que deriva del irlandés antiguo, que significa fin de verano. Eso es el significado, pero no era la palabra Halloween, era otra palabra. Halloween, si ustedes entran incluso a Google, entonces significa simplemente la víspera de Todos Santos. Y esto es el afán de cristianizar justamente cuando los cristianos católicos entraron a Irlanda con la cultura celta, entonces queriendo eliminar estas, lo que nos da miedo realmente, digamos, estas prácticas diabólicas, pues cambiaron ese nombrecito como queriendo cristianizar, así que no nos tiene que dar miedo más el nombre, sino las prácticas que se hacen, ¿no? Porque Halloween significa víspera de Todos Santos y gracias, digamos, no gracias, sino se dice que influenciado por los celtas justamente, el Papa Gregorio va cambiando la fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre, Todos Santos. Todos Santos se festejaba, se dice que en aquellos años, decíamos, 835, el 13 de mayo, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir? Primero, no perder de vista que nosotros, por más que estemos aferrados a nuestra cultura andina, somos cristianos, católicos o evangélicos, somos cristianos, ¿sí? Y el fundamento de nuestra fe es que Cristo resucitado ha vencido a la muerte. No podemos celebrar la muerte, ¿ya? Halloween, por más que el significado de la palabra sea bonito, eran costumbres irlandeses que era invocación al demonio, ¿sí? A los espíritus, malignos o benignos. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Una realidad esotérica, ocultista, con dimensiones espiritistas paganas,
¿no? Donde invocaban al demonio. Pero nos los presentan de una manera ingenua, atractiva, caricaturista, para que atraiga a los niños y que los papás no nos demos cuenta. Pero a lo que voy, Humberto, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos escapar, van a entrar a tu barrio, van a entrar a tu casa. Lo importante es que tú vayas educando a tus hijos, a tus sobrinos, y si están haciendo noche de Halloween, no es bueno que tú les prohíbas y que no vayas. Mejor es que vayas, que te disfraces, aunque sea de angelito, y les hagas entender que nosotros estamos festejando el Halloween en su significado como la víspera de Todos Santos, pero no festejando a la muerte, sino festejando un momento de vida, esperando el día de la fiesta de Todos Santos, ¿no? Esto hace rato decía que lo voy a hablar en este momento, lo de la Pachamama, la Coa, la Chaya. Yo, personalmente, practico la Coa, la Chaya, ¿no? Y todas estas cosas. Y he tenido una discusión justamente con un teólogo católico que me decía, ¿eres católico? Me decía, sí. ¿Crees en la Pachamama, la Coa, la Chaya? Sí. Entonces no eres católico, porque la religión cristiana, la Iglesia Católica, prohíbe estas cosas. ¿Y quiénes somos los que practicamos? También somos católicos. Pero hay cosas, porque la fe es cuestión personal. Algo ha pasado para que creas en esto, o algo no ha pasado para que no creas en estas cosas. Entonces, en mi vida han pasado algunas cosas. Yo era cerrado, digamos, como católico y no creía en estas cosas, pero algo ha pasado que sería largo contar esto, ¿sí? Para creer, pero no como idolatría, sino estoy seguro que hay espíritus benignos y malignos en las montañas, en los ríos, ¿no? A los cuales no hay que adorarlos, pero tampoco vamos a ir a molestarlos. Déjalos en paz, no los vayas a molestar. Y para mí, por ejemplo, en carnaval y los viernes, por ejemplo, cuando hago la Chalacoa, es justamente para estar en paz con ellos, no es signo de idolatría, porque a la Madre Tierra agradezco, no la adoro, porque la idolatría está más aquí y aquí que en los actos mismos. Es como si yo te dijera, no, siempre andas con tu amiguita, seguro estás enamorado de ella, pero sin embargo para ti es tu amiguita, es como tu hermana, pero yo te estoy juzgando mal al decirte, tú estás enamorado de ella, andas con ella, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando alguien dice, eso es idolatría porque estás adorando. Cuando uno está consciente, no adoramos a la tierra, sino agradecemos. La Coa y la Chaya, yo no puedo ir a prohibir a mis seres queridos y decirles, no sean sonsos, eso es idolatría, dejen de hacer eso, sino me uno con ellos para pichear, y mientras picheamos me pregunta alguna vez, o yo les explico y les digo, estamos conscientes de que la tierra no es diosa, ¿no? Y el que tiene cabeza, pues lo va a entender, no es diosa. El sol no es Dios, no es Dios. La luna no es diosa, no es diosa. Entonces, estás desmitificando esto y estás haciendo entender adentro. Y por eso te digo, cuando tienes la oportunidad de participar de estas fiestas y poder hablar, hazlo, ¿no? En lugar de prohibir, en lugar de rechazar. Obviamente, a mí me gustaría que no hubiera llegado, que no existiera, ojalá no entre en nuestras casas, pero si te toca nomás, ¿no? Imagínate si tú vives en una zona lleno de chicherías, entonces tú vas a ser fuerte y no vas a ser borracho. Eso tiene mucho más mérito que vivir lejos de las chicherías y vivir sano, ¿no? Entonces, lo mismo, cuando te toque vivir estas situaciones, vas a tener que ser fuerte, educar a tus hijos, y más bien en la cabecita meterlos que nosotros no adoramos a la muerte, no invocamos a los demonios. Sigamos entonces el significado del Halloween. Significa la víspera de los santos, que festejaban los grupos celtas, ¿no? El 31 por la noche, festejando al dios Sol para agradecer justamente las cosechas abundantes que había y para entrar al invierno
que significaba justamente un momento de oscuridad, de muerte y todas estas cosas, ¿no? Entonces, tiene su sentido. Que se festejaba al norte de Europa, en Irlanda, ¿no? Donde bebían vino abundante, luego festejaban justamente fiestas de carácter sexual con orgías y todo eso, ofrecían a sus dioses para tener abundantes cosechas. Incluso se dice que encontraban, ¿no? Muchos esqueletos de jóvenes hasta los 30 años que se dice que sacrificaban, digamos, a los dioses, ¿no? He ahí, digamos, lo pecaminoso, lo malo del Halloween, porque eran costumbres o tradiciones, hechos paganos y diabólicos, ¿no? Entonces, tal vez lo único que nosotros podemos hacer es, digamos, cambiar el sentido justamente de festejar como una víspera de Todos Santos y listo, ¿no? Mejor, sí. Y mentalizarlo, en lugar de oponernos, entonces más bien mentalizar, ¿no? Educar a nuestros hijos, ¿no? Porque lo importante es esto y esto, en lugar de los actos mismos. El acto puede ser una cosa y la interpretación otra, ¿no? Como lo que se hacía también con nuestros antepasados cuando estaba el sapo, la serpiente, para ellos significaba otra cosa y para un cristiano, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a tener eso? ¿No? Entonces, el significado es lo que hay que ver, ¿no? El contexto antes de juzgar, digamos. Eran culturas politeístas en una visión animista, o sea, donde creían que todo tenía vida, pero vida eterna, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían? Invocaban a los espíritus benignos y malignos, ellos mismos invocaban con sus sacerdotes druidas, ¿no? A sus sacerdotes se llamaban druidas, invocaban a los espíritus benignos y malignos para que les bendijeran con cosechas abundantes o con todo lo que ellos podían pedir, pero ellos mismos tenían miedo y por eso ponían velas en las ventanas según la cantidad de difuntos que tenían. Digamos, en la familia ha fallecido 2 personas, 2 velitas. Y para espantar a estos espíritus malignos sobre todo, incluso benignos, para que no los molestaran en esa casa, ponían dentro de los zapallos, de las calabazas, ¿no? Las velitas, para que estos mismos, entre comillas, los espíritus malignos, tengan miedo a esa figura y no se acerquen. Es como recordamos el Éxodo, ¿no? Cuando los cristianos pintaban de sangre de cordero las puertas y ahí no llegaba la muerte, ¿sí? Entonces, algo parecido, cuando veían zapallos en las ventanas, entonces la muerte no llegaba. Incluso eso se te puede presentar como algo bueno, ¿no? Entonces tú, cristiano católico, pones tu velita en zapallos ahí y dices, para que no venga entonces el maligno. No, simplemente nosotros tenemos que tener cuenta, por eso aquí voy para cesar ya, Humbertito, un cristiano católico no cree en las brujerías y esas cosas. Cuando tú crees en Dios, no es necesario ir, por ejemplo, incluso a los yatiris, ¿no? Cuando tú crees en Dios, ni lo que te maldicen, ni a cualquier brujo que vayan y te embrujen, no te va a llegar. Pero apenas creas que, ay, parece que me han embrujado y parece que me han puesto sal en la puerta, parece tú mismo psicológicamente te estás afectando y te va a llegar, ¿no? En cambio, si tú crees en Dios, por más que te hagan algo, no te va a llegar esa maldición, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un Dios de vivos, no Dios de muertos, ¿no? Cuando hemos compartido, y por eso también no pude participar el día viernes, te decía, mi tío Carmelo, que en paz descanse, ¿no? Entonces, nosotros creemos que mi tío Carmelo ya está, digamos, o en el purgatorio esperando un rato, esperando que nosotros oremos por él, que se purifique en el purgatorio y luego entre a participar del reino de los cielos, del paraíso eterno. Por eso nosotros rezamos por nuestros difuntos y hacemos un día especial como el 2 de noviembre para orar por todos nuestros muertitos que posiblemente estén todavía en el purgatorio, ¿no? Esperando que se purifique. Mientras más oraciones reciban, entonces puedan purificarse rápidamente y entrar a disfrutar de ese paraíso eterno.
No sé, Humbertito, si hay preguntas por ahí, si tenemos tiempo, si ya hemos terminado, ¿no? Porque como no es, digamos, un tiempo establecido, pues yo Sí, no, termino no, con Javier, esto. la verdad, yo por lo menos desconocía muchos temas, como el tema de la huayunca, ¿no? ¿Qué significa el sube, baja? Cosas muy interesantes que no está de más aprender. Al contrario, creo que deberíamos saber incluso de memoria, ¿no? Me parece un lindo tema, Javier. Claro que como había sugerencia tuya, habíamos quedado hacer los días viernes, ¿no? Bien. Estaba muy bien. Sin embargo, hermano, miércoles de valores no está nada mal. Me gustó mucho, Javier. El tema muy interesante, sinceramente interesante. Esperamos que tal vez en otro programa podamos ampliar un poco más esto, Javier. No hay problema, Humbertito. De repente sí, más bien seguir recuperando otras costumbres que tenemos como ayopalleños, como bolivianos, como cochabambinos, ¿no? Sí, Seguir también explorando y respetando siempre los tiempos, porque a veces estamos atentos a aquello, ¿no? Queriendo saber qué es el significado. Y sería interesante, por ejemplo, en tiempos de carnaval, hablar de carnaval también y de todo esto, ¿no? De la espiritualidad andina, también hablar de Santa Veracruz, de las costumbres que tenemos, ¿no? sí. Para... Hay temas muy lindos, Javier, por ejemplo, el Tata Veracruz, el San Isidro, qué significa, por qué se va con los toros y se echa semilla. Hay lindos temas, independientemente solo de independencia, por ejemplo, y de Ayopaya, ¿no? Costumbres que tal vez uno sabe que hay una fiesta de Santa Veracruz, pero no sabe el significado real, ¿no? Y creo que en eso nos vas a ayudar mucho, no a mí, sino a los amigos, a los paisanos, y a muchos amigos de otro lado también, Javier. Gracias, hermano. Había muchas preguntas, a ver, permíteme leer algunos comentarios, si hay, Javier. Dale, Humberto. A ver, vamos a dar paso entonces a los comentarios. A ver, no sé si amerita, hermano, pero Dania Dale, pregunta, dale. Siempre es constructivo, ¿cuándo incluso si es tal negativo. vez para manera de despedirnos, ¿cuándo se fundó la Iglesia Católica? Dice. La Iglesia Católica se fundó a los 33 años con Jesús. Jesús lo fundó, ¿no? El cristianismo recién, o sea, primero Jesús lo funda cuando tenía 33, antes de irse sobre la base de Pedro, ¿no? Y los cristianos éramos únicos, ¿no? La iglesia primitiva, y cuando empiezan a separarse es el año 53 más o menos con los ortodoxos, ¿sí? Y recién el separatismo total es el 1572 con Lutero, ¿no? Lutero era un sacerdote agustino, era muy inteligente, obviamente eran tiempos difíciles de crisis para la iglesia, y de repente Lutero empieza a protestar contra la iglesia, o contra el Estado más que contra la iglesia, porque estaba a favor de la iglesia, y por eso se le llama protestante. Detrás de Lutero se va Calvino, se va también Enrique VIII, el rey de Inglaterra, y por eso y a la iglesia metodista más, son 4 iglesias que se van y protestan contra el Estado, son los 4 iglesias protestantes, y entre ellos se van separando y por eso se llama secta, se va sectarizando, ¿sí? Pero hasta mientras era una sola iglesia, es la única. Es más, el año 328, si no me equivoco, con el Papa Dámaso I, se recogen recién los libros que forman la Biblia, ¿sí? Se va juntando, o sea, la Biblia que tenemos, tanto los católicos como los evangélicos, es inspirado por Dios, escrito por seres humanos, pero hecha por la Iglesia Católica. ¿Por qué hecha? Porque es unida. A ver, traigan ese libro de Roma, de Éfeso,
¿no? Entonces va uniendo los libros y haciendo ese gran libro que es la Biblia, un conjunto de libros que tenía en principio 72 libros, que después ni siquiera Lutero se animó a sacar 7 libros. Después ya con la Reina Valera lo sacaron los 7 libros, y los cuales no les conviene justamente a los hermanos separados, ¿no? Entonces, pero son otros temas que tendríamos que profundizar si queremos hablar de apologética. Sin embargo, las personas que están interesados en este tema pueden visitar al Padre Luis Toro en YouTube y ahí ponen cualquier pregunta. ¿Por qué los católicos hacen Día de Difuntos? ¿Por qué los católicos no pueden celebrar Halloween? ¿Por qué la Iglesia Católica es la única fundada por Jesucristo? Y ahí te va a dar con citas bíblicas, ¿no? Todas tus dudas, ¿no? ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué la confirmación? ¿Por qué? Todo eso, todas las preguntas. ¿Por qué veneran a la Virgen y a los santos? Todo lo que están interesados con el Padre Luis Toro, ¿no? Sin embargo, si quieren como tema también no hay problemas, si un día podemos hablar también de un poquito de apologética. Sí, sería, creo que todo es amplio, ¿no? Es un poco difícil. Es amplio, por eso no me animo, digamos, a entrar por ahí, porque no solo era para responder una pregunta en los comentarios, Javier. Sin embargo, creo que no estaría de más, digamos, tener una charla entre vos y entre una persona evangélica. No hay problema de eso, Javier. No hay problema. Todo en el fin de amistad y poder sacar algunos temas, claro, sí. ¿No? Entonces vamos a programar eso, Javier. Creo que el tema de Todos Santos me pareció muy interesante. Espero que a todos los seguidores les haya gustado y hayan aprendido más que todo. De todo, yo lo voy a volver a ver este video para entenderte mejor, Javier. Tal vez me distraigo con los mensajes de WhatsApp, pero me pareció muy interesante todo lo que he escuchado. Muchas cosas, como siempre, yo desconocía. Y escucharte siempre es aprender, Javier. Gracias, hermano. Esperamos entonces para otro día de valores. Vamos a ir probando cosas interesantes, siempre y cuando tú dispongas de tiempo, Javier. Vamos a coordinar, Humbertito. No siempre se puede, por eso ya no me animo a decirte la segunda semana tal día, porque como ves siempre se presenta algo y entonces... Sí. Pero sí, vamos a procurar que sea una vez al mes por lo menos, ¿no? Sí, esperamos que sí, hermano. Javier, te mando muchos saludos, saludos a tu familia. Dios mediante, nos estaremos viendo por la yacta. También está pendiente mi viaje. Si no, igual habrá otro momento, Javier. Te mando muchos saludos y bendiciones. Sí. Cualquier rato nos vemos, Humbertito. Gracias. Saludos también para todos los ayopayeños y todos los que están viendo en este momento el canal. Sí, son muchos. Gracias, Javier. Bendiciones. Que te vaya bien, hermano. Bien, era el licenciado Javier Rebollo quien nos explicaba muy detalladamente todo lo que significa Todos Santos.